¿Qué libro estamos estudiando? Yo voy en Levítico todavía. ¿Perdón? Levítico todavía. No. En los estudios aquí. A ver, por favor, ¿alguien se acuerda? Estamos estudiando Habacuc. Habacuc, el libro de Habacuc, que bueno, muchas veces nosotros tomamos la Biblia y no estamos familiarizados con algunos libros que pues parecería que son poco importantes porque son de una hojita o dos y no los encontramos, está muy difícil, inclusive el nombre del libro así como que Habaqué, etcétera, ¿no? Pero toda la Biblia es de Dios y toda la Biblia tiene un mensaje y nos enseña cosas poderosas para nuestra vida. Entonces, si podemos llegar, aunque sea con dificultad, al libro de Habacuc. ¿Ya llegamos al libro de Habacuc o no? A ver, Caro, ya llegó. Está en relación a Amos. Vamos para acá. Está tantito antes de empezar Mateo. Exacto. Está en el Antiguo Testamento. Ok. Sí. Entonces, Atrás de Malaquías, atrás de Zacarías. Sí. No, antes de Nahum. ok. Sí, porque estoy en blanco. Sí. Estoy en blanco. Ajá. Jonás, Abdías. Antes de Abdías. Ahí está. Entonces, Vamos a ver. No, ya no te pasa. ¿Quieres que te Antes de ayude? Mateo, es antes de... como 3 libros antes de Mateo. Creo que lo quitaron de que vivían. Bueno, son pequeños, por eso yo quería entrar en este libro para que entendamos que, bueno, pues hay libros que no son tan populares, pero que... No, me estás mintiendo. Ok, aquí está. Sí, ya. No he usado el índice en Ya está, y creo que ya está, ¿eh? Ya está también, sí, está grabando ya desde hace rato. Porque si no, la primera vez que él va a otro lugar, Muy bien, pues vamos entonces a empezar. Vamos a pedirle por favor a Toño que nos guíe en una pequeña oración para que nos dé Dios una buena enseñanza. Señor, te damos gracias porque nos permites estar esta noche reunidos estudiando tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a nuestras familias y que nos permitas poder entender de la mejor manera posible esta enseñanza que nos va a dar Carlos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Habacuc, el tercer capítulo, es el que vamos a ver en esta ocasión y que nos va a hablar muy fuertemente de las cosas del día de hoy. Habacuc fue escrito hace ya 2700 años, pero podrías tú decir que se escribió el día de hoy, porque está hablando de lo que está pasando en nuestro mundo del día de hoy, en donde el mundo ha decidido ya desde hace mucho que Dios está muerto. Dios no existe, por favor. ¿Cómo? Eso fue para aquellas épocas medievales en donde no teníamos la ciencia y el razonamiento y el conocimiento. Pero estamos en el siglo XXI, por favor, Jesús, ¿dónde andas? ¿Ah? Dios está muerto. Y por lo tanto, no tenemos que darle cuenta a Dios o a nadie de las cosas. Todo está bien, todo está mal, nada más depende de cómo lo veas tú. Y yo respeto tus principios de que está bien y está mal, y tú respetas los míos. A mí me gusta matar gente, respétame, ¿no? Y yo creo que matar está bien, me gusta ver la sangre. Y tú te gusta divorciarte, llevas 8 matrimonios, bueno, pues muy tu gusto. Y así es como está el mundo. No hay código, no hay fundamento, no hay un cimiento sobre el cual podemos edificar, ¿sí? Esto es de lo que estaba hablando Habacuc en esos tiempos, hace 2600 años, y podríamos estar hablando de lo mismo el día de hoy, en donde inclusive, pues lo hemos dicho ya la hacemos de Dios. Judith, pues tú eres doctor. Por favor, toma nota de cómo quiero que nazca mi hijo. Mira, lo quiero con ojos azules y lo quiero así. Claro, déjame poner el DNN aquí, ¿verdad? Aquí tenemos bancos de esto. Y nos estamos metiendo
en el diseño de Dios. Dios tiene reglas. La gravedad trabaja perfectamente aquí en la Tierra. La gravedad trabaja perfectamente en la Luna y el universo tiene un orden maravilloso que lo podemos ver fácilmente en la física. Viene de Dios. Si no tuviera ese orden, pues imagínate los tremendos choques que habría por todo el universo. Él tiene un orden perfecto. Él tiene un orden en lo físico, Él tiene un orden en lo moral. ¿Cómo debe conducirse el hombre? ¿Y cuál es el objetivo de por qué el hombre está aquí? Y estoy seguro que la gente se lo pregunta de vez en cuando, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Que el objetivo de la vida es nacer, reproducirme y morir? Y ya. Y entonces ya me entierran ahí, y entonces los gusanos se comen lo demás y se acabó. Sería muy absurdo, tiene que haber otra cosa, tiene que haber un significado, tiene que haber una respuesta. Y esa respuesta es, tú estás aquí para conocer a Dios. Y después conocer qué quiere Dios de ti. Y para eso nos dejó este libro maravilloso que se llama la Biblia. En el libro de Habacuc, Habacuc es un gran hombre de Dios, es un mensajero de Dios que está hablando al pueblo de Israel con mucha fuerza. Señores, hemos sido nosotros escogidos por Dios para predicar al mundo de alrededor, a los babilonios, a los asirios, a los persas. Somos un pueblo pequeño, pero Dios nos escogió. Somos los predicadores. ¿Pero qué predicación? Estamos peor que ellos, llenos de envidia, de pleitos, de guerras, en donde la familia y en la nación todo es un desastre. Dios nos va a castigar por eso. Y ese es el mensaje de Habacuc. Fue uno de los muchos profetas que Dios mandó. Dice el capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc no era más que un mensajero de Dios. ¿Ah? Pero en este caso, Habacuc ya no está hablando con el pueblo, diciendo lo que Dios quería que Habacuc dijera al pueblo. Quiere hablar directamente con Dios. Y el mensaje de Habacuc con Dios es, Dios, ¿por qué toleras lo que está pasando? Yo sé que tú eres un Dios santo, yo sé que tú eres un gran Dios. ¿Por qué tienes tanta paciencia con nosotros que somos tan malvados? Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad, maldad? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Todo está al revés. Los malos ganan y las personas que son piadosas, pues realmente hasta los están desechando porque ya no están a la moda. ¿Ah? Ya no están en la nueva onda. Bueno, pues esto pasó hace mucho tiempo, pero es lo que está pasando en nuestros tiempos. Dios no es un tonto. Dios es un Dios de gran amor y quiere lo mejor para nosotros, pero tiene una fórmula para que nosotros nos apoderemos del amor de Dios. Y si no la seguimos, Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios que no va a tolerar el pecado. No lo tolera porque Él es santo. Él está totalmente fuera de eso. Por lo tanto te dice, esta es la venida para que tú salgas adelante. Y la venida se llama Cristo. Tú has pecado. Estás destituido de la gloria de Dios porque yo no admito un solo pecado. Pero te propongo un plan para que tú salgas de ese problema que tú tienes y puedas tener compañerismo conmigo. Y ese es Cristo. Yo agarro a mi propio hijo, mi unigénito, y yo lo hago que vaya a la tierra y que muera en lugar tuyo, porque la paga del pecado es la muerte. Y muriendo en lugar tuyo, tú puedes reconciliarte con Dios si aceptas ese sacrificio que mi hijo hace.
Yo te ofrezco eso y te lo ofrezco gratis, no pido nada. No tienes que ser bueno, no tienes que darme nada. Sencillamente aceptar el regalo que te doy. Ese es mi amor hacia ti. Escucha lo que te estoy diciendo. Y efectivamente Dios encarnado vino a la tierra y murió por nuestros pecados. La muerte más cruenta que te puedas imaginar que el hombre haya diseñado. Y lo hizo por ti. Porque allí en la cruz Él gritó, consumado es. Todo está pagado. Para todo aquel que acepte este sacrificio. Pero si no aceptas ese sacrificio, si no aceptas el regalo que yo te quiero dar, entonces, ¿qué más puedo hacer? Dice Dios. Más que una horrenda expectación de juicio. Y sí, la mayoría de la humanidad, hoy en día, ve lo que está pasando allá afuera, está totalmente desviada. Dios no existe. Y si existe, está en otra galaxia por allá. No creas que se mete con nosotros. Podemos hacer lo que queremos, lo que nos venga la gana. No importa. Y claro, bueno, si existiera, pues Él es muy bondadoso. Ya cuando me vaya a medir, le digo, ay, por favor, y ya, se acabó, no hay ni qué problema. Pero qué equivocados están todos. Y Habacuc está diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas tú a seguir permitiendo lo que está pasando? Y Dios le contesta. Aquí en los siguientes versículos, ya lo vimos la semana pasada, Dios le contesta y dice, yo voy a traer juicio. Juicio, cual va a ser muy pesado, muy fuerte, pero es porque se lo merecen. Voy a mandar a los caldeos, a este nuevo pueblo grande, que es la nación más importante de la tierra en este momento, y van a venir y arrasar con mi pueblo Israel. Y Habacuc está realmente muy sorprendido. ¿Vas a mandar a los caldeos? ¿Tú sabes quiénes son estos tipos? Son crueles, son malvados. Van a hacer una verdadera orgía de sangre. Y lo hicieron. Sobre Israel. ¿Sí? Y entonces Israel, desde el año 550 antes de Cristo, porque eso es cuando sucedió esa conquista babilónica sobre Israel, se desapareció el pueblo judío de su tierra. Conforme a las escrituras de lo que decía el Antiguo Testamento, muchos capítulos de Deuteronomio, si tú no atendieres lo que yo te digo, de cierto sufrirás las consecuencias. Y desde ese entonces hasta 1948, 2500 años, pasaron para que Israel regresara a su tierra de una manera oficial. En 1948 se fundó otra vez el pueblo de Israel. Han sufrido mucho, porque no atendieron lo que Dios dice, porque Dios habla en serio, porque Dios, Tomás, tenemos que verlo de una manera muy especial. Es el creador de todas las cosas, es el creador de mí. Tengo que escuchar lo que dice, pero no lo escuchamos, ¿sí? Y entonces Habacuc sí está realmente muy asombrado de lo que va a hacer Dios y ve la devastación de su pueblo, ¿sí? Pero Dios le dice, pero eso no quiere decir que el pueblo de Israel va a ser exterminado totalmente. Siempre habrá un remanente, siempre habrá personas piadosas que se atiendan lo que dice Dios. En estos días quiero decirte que los caldeos ya no existen. Cero. No existe ese pueblo. Y los judíos siguen existiendo. Y seguirán, porque Dios hizo una promesa, un pacto, y Él no rompe sus pactos. Él disciplina, pero no rompe sus pactos, ¿sí? Bueno, pues en la semana pasada, aquí en el capítulo 2, Habacuc muy acongojado ya con el mensaje de Dios de lo que le va a pasar a su pueblo por haber sido tan terrible en su comportamiento, no sabe qué hacer. Porque él mismo va a ser devastado con el pueblo, él mismo también, ¿verdad? Pero toma
lo que todos nosotros debemos de tomar en las pruebas, aflicciones y diferentes cosas por las que pasamos que son adversas. Tenemos un Dios maravilloso que no nos falla. Y de eso se agarra Habacuc. Habacuc en el capítulo 2 dice así, perdón, no está en el capítulo 2, está en el capítulo 1, versículo 12, porque ahí empezamos la semana pasada. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿No eres tú eterno? Dios mío, mi Dios, santo mío, no moriremos. ¿Sí? Tenemos que acordarnos que Dios tiene muchas promesas para aquel que sí lo sigue. En este libro hay cientos de promesas, algunas cumplidas ya en tu vida y otras por cumplirse aquí o después. Y de esas nos agarramos. De esas nos agarramos para que nosotros podamos seguir caminando en este mundo que va en sentido contrario, de aflicciones, de penas, de angustias, de pleitos. ¿Tú sabes por qué vino el diluvio? Capítulo 6 de Génesis. Y vio Dios la maldad de lo que estaba pasando. Y dice la palabra de Dios que Él se arrepintió de haber hecho al hombre por la maldad que existía. Y entonces Él dijo, tengo que, para bien de las futuras generaciones, tengo que acabar con esta generación. Y trajo el diluvio, en donde solamente 8 personas se pudieron salvar. A través de un arca que Dios le dijo a un hombre que se llamaba Noé que construyera para que él sí se salvara de el juicio que Dios iba a traer. Quiero decirte que cuando Noé empezó a decirle a todo el mundo que venía un juicio y que venía un juicio por agua, nunca había llovido, nunca. Y entonces él empezó a construir el arca conforme al diseño de Dios, que por cierto los barcos de hoy tienen ese diseño, porque pues Dios es el mejor diseñador, ¿no? Y Noé se tardó 120 años en construir ese arca. Y durante ese tiempo estuvo hablando a la gente, señores, ahí viene un juicio, y se burlaron de él. Y llegó el día en que Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover 40 días y 40 noches, no solo de arriba, sino que las fuentes del abismo también sacaron agua y murieron todas las personas, todos los animales, excepto lo que había en el arca, para empezar de nuevo. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, sí está comprobado la realidad del diluvio. Hubo un diluvio universal, sí. Y empezó de nuevo con 8 personas. Pero, pues el hombre tiene esa tendencia al mal. El hombre no quiere nada con Dios, porque Dios le pone límites, porque Dios quiere ser el Señor de su vida. Y yo quiero que mis chicharrones truenen, no los de Dios. Entonces yo tengo mi manera de hacer las cosas, ¿sí? Como dice Frank Sinatra, a mi manera. Pues sí, pues ya se murió con todo y que fue a su manera, ¿no? Entonces, Habacuc está con Dios diciendo, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Y él se acuerda de que si tú sí sigues los conceptos de Dios, tú estás excluido del juicio venidero que vendrá sobre la tierra. La Biblia dice que este mundo se va a terminar, no va a quedar nada. ¿Cuándo? No lo sé. Pero nuestras envidias y nuestros pleitos lo van a hacer. Estamos cada día peor. Es ya un milagro que no nos hayamos destruido. Y toma nada, pero Dios ha permitido que todavía continúe, porque hay gente que todavía tiene que convertirse a Dios. Y cuando eso termine, viene el fin. Nos vamos a destruir, Jesús. No entendemos, leemos la historia. La historia es de guerras y pleitos constante. Nunca ha habido paz en la tierra, nunca, más que esa época, cuando el príncipe de paz estuvo en la tierra durante esos 33 años. Siempre ha habido guerra, y las guerras son más fuertes ahora. Ahora tenemos unas guerras realmente
terribles, ¿verdad? Que sí podemos acabar con el mundo. Y dice que va a acabar con estas armas que tenemos, porque el siguiente juicio no será por diluvio, no será por agua, será por fuego, dice segunda de Pedro. Pero independientemente de eso, no es que queramos tener temor. Tenemos un temor normal, porque yo soy parte de lo que estoy aquí. O sea, si viene algo, pues yo estoy aquí también. Pero acordarme de quién es mi Dios. He estado escuchando unos mensajes muy bonitos. Es más, los he repasado 2 veces. De esta mujer que acaba de morir, se llama Elisabeth Elliot. ¿Tú te acuerdas de ella, Caro? Elisabeth Elliot fue la que con su esposo Jim fue a predicarles a los Aucas en la selva del Ecuador. Una tribu que nadie había podido comunicarse con ella. Salvajes, terribles, que mataban al que se metiera. Y ya estaba el gobierno pensando exterminarlos porque sí estaban causando muchos problemas. Y Jim, con su esposa Elisabeth Elliot, fueron a hablarles a los Aucas, ¿sí? Con otras 4 parejas. ¿Sí? Y entonces estos hombres diseñaron la manera de poder comunicarse con los Aucas. Y lo hicieron el primer día, porque el segundo día los 5 hombres fueron muertos. Pero no les dieron la menor posibilidad, los mataron, ¿sí? Elisabeth Elliot era la esposa de uno de esos 5 que murieron ante las lanzas de los Aucas. Un año después, porque ella no se venció, a través de un contacto de Auca que sí había venido a la civilización, ella pudo ir y vivir con los Aucas 5 años. Y se convirtió toda la tribu. Y fue con su hija, que ahora ya es una señora que tiene 5 hijos. Pero aquí lo que yo quería decir, las predicaciones de esta mujer, ella tiene unas predicaciones sobre el sufrimiento. Y dice ella que para ella fue muy fuerte el ver que le mataban a su esposo. Cuando ella iba a predicar el evangelio, ella iba a ofrecer una solución para la vida de estos Aucas, que ningún Auca tenía más de 25 años, porque las guerras entre ellos mismos eran tales que no había vejez, se morían luego, se mataban. ¿Cómo parar ese terrible odio y matanzas entre ellos mismos? Bueno, Dios abrió el camino, ella estuvo ahí. Hay una película inclusive que después podemos ver, algunos de ustedes ya la vieron, ¿tú ya la viste? Sí, el Punta de la Lanza se llama. Sí. Pero Elisabeth Elliot habla de esto y dice, ¿cómo es que yo pude soportar el sufrimiento de perder a mi esposo? Mi hija tenía 1 año de edad. Estábamos empezando una vida y me lo matan. ¿Cómo fue que yo pude con esa prueba tan fuerte? Bueno, no solamente eso, sino que después, años después, no sé si fue 10 años después, Elisabeth Elliot se casó con otro predicador. Y a los 3 años este predicador se le murió de cáncer. Órale. Y entonces ella habla, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo puede uno soportar las pruebas de cáncer, las pruebas de perder mi trabajo, de perder mis hijos, de cómo? Y ella tiene la fórmula en su predicación que tiene Habacuc. La única manera que yo puedo seguir caminando en este mundo que está caído, en este mundo que está terriblemente desviado, confuso, perdido, es agarrarme de Dios y de sus promesas y decirle a Dios, no entiendo, Dios, no sé qué estás haciendo, pero yo tengo la absoluta confianza en ti, de que tú haces las cosas bien, de que tú no te equivocas, de que tú me amas inmensamente, quieres lo mejor para mí, y yo me agarro de eso sin importar lo que está pasando en mi propia vida. Esa es la fórmula. Yo tengo que tener un Dios grande, porque ¿crees tú que estás exento también de pruebas?
Que mañana te roban el coche, muy fácil, pues está lleno de maldad por todos lados. Acabamos de mandar un microondas a reparar, y lo mandamos, desgraciadamente se mandó a un taller equivocado. Entonces al día siguiente, ay, perdón, no era con usted, señor, porque tiene garantía, es con este otro señor. Ya lo agarró y lo llevó con el otro señor. Y el otro señor, que si ya lo conocemos, nos habló por teléfono. Y dijo, mientras estuvo en este otro lugar, le quitaron piezas. Claro, pero esa es la maldad que todos tenemos. Aquí es todos contra todos. Yo vendo leche y te la vendo con más agua que leche porque necesito ganar dinero. Pero tú vendes gasolina y entonces no me la vendes de a litro, sino de .90. Y el otro vende zapatos y le pone suelas un poquito de menos, etcétera, ¿sí? Y todos nos engañamos a todos y todos perdemos. Ese es el mundo que tenemos. Y la única manera de salir adelante es con Dios. Tener un Dios poderoso que realmente me saque adelante. Y este es lo que dice Habacuc en este capítulo 3. Ante el desastre que está pasando allá en Israel y la tormenta que se avecina, porque los caldeos están por llegar. Los caldeos ya arrasaron con muchos pueblos. Son la nación más importante de la tierra en esos momentos con Nabucodonosor. Y ahí viene también a Judea. Y están temblando, aunque todavía no, porque nada más lo está anunciando Habacuc. Pero en menos de 50 años o 100 años vendría ya. ¿Qué es lo que hace Habacuc en este capítulo 3 para terminar este precioso libro que es tan actual como el día de hoy? Capítulo 3 es una oración. La oración de Habacuc, y es lo que dice aquí, capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc. Sobre, pues es un nombre que la verdad no sabemos qué quiera decir. Puede ser un sacerdote, puede ser Israel mismo, pero habla con Dios. Y le da a Dios su lugar, le dice, Dios, no sé por qué traes esto, no sé por qué eres tan duro o tan suave o lo que tú quieras, pero yo confío totalmente en ti. Y esta oración está dividida en 4 partes. La primera de ellas es la petición de Habacuc. Oh Jehová, dice el versículo 2, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de misericordia. Habacuc está de acuerdo con Dios de que Dios es un juez justo y va a traer una destrucción porque nos hemos portado mal. Y ya no le dice a Dios, Dios, por favor, perdónanos. No es como Abraham. ¿Te acuerdas cuando Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra? Y entonces Abraham va con él, no destruyas a Sodoma y Gomorra, porque a lo mejor hay 50 justos ahí. Y Dios dice, si hay 50 justos, yo perdono todo, pero no los encuentra. Bueno, ¿y si hay 40? Si hay 40, yo perdono. Y si hay, así se fue, ¿no? Total, no encontraron. Y vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y Habacuc ya está diciendo lo mismo. Dios, no te estoy pidiendo que nos salves del juicio que viene. No te lo pido porque no lo merecemos. Pero sí te pido una cosa, de lo cual tú eres muy grande. Te pido misericordia. Y aquí está, versículo 3, versículo 2. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué maravilloso que tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que realmente tiene una paciencia infinita sobre mí, no sé ti, pero yo constantemente le estoy fallando a Dios. Y voy a Él y le pido perdón y Él me perdona y empezamos de nuevo y otra vez, un Dios de gran misericordia. Y una pregunta, por ejemplo, en eso sí que Dios no encuentra justo el caso de los niños. Bueno, es que en este mundo caído, desgraciadamente, hay muchos que pues nomás nos lleva la corriente. Es como estar en la tormenta, porque viene un huracán y tú estás aquí
Y tú eres parte de lo que va a pasar en el huracán, porque vivimos en un mundo que está mal por el pecado. Lo que hace Dios con los justos, con esas personas, en donde le trae misericordia hacia ellos. No necesariamente para salvarlos y que no se mueran, sino para que tengan la vida eterna. Porque acordémonos siempre que tenemos una visión muy corta y pensamos que necesitamos salvarnos de estos 70 y 80 y 90 años que vamos a vivir, ¿no? Pero es muy poquito. Él tiene una visión mucho más grande y él está hablando de la eternidad. Y hay muchos cristianos que mueren en el tsunami que acaba de pasar hace unos años, ¿verdad? Y desde ahí estaban, no sé qué, y les tocó y se murieron. Y tú dices, oye Dios, pero ¿cómo es posible? Es que viene el descontrol de la tierra que ya existe. En unos lugares está lloviendo muchísimo y en otros lugares no llueve nada. Y en todo esto es que es parte de lo que nosotros mismos hemos hecho como humanidad. Hemos destruido todo y lo vamos a continuar destruyendo. Pero aquí Habacuc está pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Y si le dice a Dios, yo no quiero de ninguna manera pedirte que por favor no pases el juicio, vendrá, pero quiero que tengas misericordia. Dice el versículo 4, el resplandor fue como la luz. Pero me estoy adelantando un poquito porque es todavía el versículo 3. Dios vendrá a Temán, el santo, desde el monte de Parán. Está hablando de que Dios vendrá y realmente va a arrasar con todo. Inclusive aquí, Selah, que no sé si está en tu Biblia, quiere decir silencio. Escucha, pon atención, porque Dios ciertamente va a cumplir lo que Él dice que va a hacer, ¿sí? Malaquías, que es otro gran mensajero de Dios y que está un poco más adelante aquí en el último libro del Antiguo Testamento, pues ciertamente tiene el mismo mensaje, porque Dios mandaba muchos mensajeros. Malaquías 3:16, y no lo busques si no lo encuentras a lo mejor. Dice aquí, Malaquías, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16 y 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios sí tiene un remanente, Dios sí tiene un grupo que es su especial tesoro. Esas personas que siguen a Cristo. Y ellos tienen una coraza de protección. Y como decíamos, no es necesariamente una coraza en donde a ti no te va a suceder nada. No, claro que te va a suceder, pero ya está la recompensa eterna para ti cuando llegues allá. Y muchas veces sí te protege aquí en la tierra de muchas cosas que están pasando, ¿sí? Bueno, pues Dios, este Habacuc tiene esa petición para con Dios. Pero no solamente tiene una petición, número 2, tiene un recordatorio. Habacuc se acuerda de las cosas maravillosas que ha hecho Dios. Y quiere tenerlo siempre presente. Dios, ¿cuántas cosas preciosas has hecho tú? Y no quiero olvidarme de eso para entender cuán grande eres tú. Isaías 51:1, y te digo, no lo busques si no necesitas, yo te lo voy a leer. Isaías 51:1, que dice lo siguiente. Isaías 51:1. Un versículo que yo me apropio para mi propia vida, Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ese soy yo. Yo me acuerdo de mi vida pasada antes de Cristo, el desastre que era, el desorden, la confusión de mi vida, que parece que la estaba pasando muy bien y era la persona más miserable de la tierra, pero claro, yo ponía mi máscara, ¿no?
maravilloso. Ahora lo ponemos en el Face y ponemos muchas fotos y mira qué bien la estoy pasando. Y claro, es como la película que los artistas sacan la sonrisa y ya cuando apagan las cámaras y tienen que irse a su casa, sale otra vez la vida miserable que llevan. Pero esa es la vida del mundo, es una vida de engaño, es una vida de mentira. Eso no es cierto. No es cierto que con Oso Negro yo la paso muy bien tomándolo con el hielo adecuado. Mentiras, mentiras, ¿sí? Es con Cristo que se tiene la vida abundante. Y yo quiero acordarme de todas esas cosas que yo he tenido desde que Cristo entró a mi vida. Salmos 105, número 5. Salmos 105, 5, que dice, Salmos 105, 5. Dice, Salmos 105, 5. Salmos 105, 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Bueno, Habacuc quiere acordarse de todo esto. Y dice ahora sí el versículo 4, yo me acuerdo de lo grande que fue Dios conmigo. Y dice aquí, permíteme, está en... dice, el versículo 4, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Ahí estaba escondido su poder. Yo sé lo que Dios ha hecho, yo sé quién es Dios. Aún delante de su rostro iba mortandad, en sus pies había carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, midió e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Está recordando a Habacuc cuán grande es Dios. Más adelante vamos a ver que él está acordándose de cómo el pueblo judío pudo subsistir a pesar de tantos enemigos, de cómo los sacó de Egipto con las plagas de Egipto, de cómo les abrió el mar rojo cuando ellos ya estaban acorralados contra el gran ejército de Faraón que venía contra ellos, ¿sí? Yo tengo unas cintas que algún día veremos del Nuevo Israel. Fue fundado en 1948 y sacaron estas cintas para conmemorar los 50 años de Israel, el Nuevo Israel. Y en esas cintas te das cuenta de todo lo que pasó. No había posibilidad de que Israel sobreviviera con 80 millones de árabes a todo su alrededor. No había posibilidad, ¿eh? Y ahí te van contando milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Israel el día de hoy todavía está vivo, con 1000 broncas que tiene, ¿sí? Pero es que así es Dios. Y debemos recordar todos esos milagros que Dios hace. Milagros en mi propia vida. ¿Cuántas cosas? Tengo un libro en donde hay 1000 milagros que en los últimos 40 años ya con Cristo Dios ha hecho en mi propia vida. Y Él se quiere acordar de esto, Habacuc. Después viene otra cosa, Habacuc, en donde la tercera cosa es confesión. Él sí se quiere confesar con Dios. Habacuc no es el gran macho que dice, no pasa nada, yo aguanto, yo no tengo miedo, échame otra. No es cierto, Habacuc no es así para nada. Es un hombre como cualquiera y dice que por fuera está temblando por lo que va a pasar. Y eso lo vemos en el versículo 16, que dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y bueno, él está temblando como humano que es. Él está confiando por dentro en el gran poder de Dios, pero por fuera dice, pues nos va a ir muy mal, ¿sí? Hay un versículo muy bonito ahí en el Monte de los Olivos, cuando Jesús está clamando a Dios en la última noche porque ya sabe que lo van a apresar. Él está orando ahí
Y dice que Él regresa a sus discípulos y todos están dormidos, ¿verdad? Y nadie quiere velar con Él, todos ya se durmieron. Y Él da un versículo muy bonito que está en Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo estoy muy bien con Dios, sí, claro, pero por fuera a lo mejor puedo estar temblando por las cosas que están pasando. Y eso también se vale. Y Habacuc está confesándole a Dios que él tiene miedo, que viene una devastación terrible contra el pueblo judío y que va a haber gran devastación. Y la hubo, ahí está en los libros. No quedó piedra sobre piedra de Israel. Habacuc se llevó a todos al cautiverio como esclavos a Babilonia. Solamente a los pobres de la tierra dejó allí. Y después Jesús les dijo lo mismo. ¿Ves este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, 30 años después de muerto Jesús, años 70, Tito con sus tropas llegó a Jerusalén y fue una matazón, cual es una de las grandes matazones de toda la historia. Porque hubo una devastación nuevamente contra Israel. Israel ha sufrido mucho porque siendo el pueblo de Dios, pues no entiende, ¿sí? Y él confiesa de que las cosas, pues, no están muy bien en su exterior, pero tiene la fuerza de Cristo. Y termina por fin Habacuc este gran libro confiando totalmente en Dios. Que es el punto número 4, petición, recordatorio, confesión y alabanza. Alabanza a Dios. Dios, no me importa lo que pase, yo estoy contigo. Y como dijo Job, aunque me matares, todavía creería en ti. Le dijo Job a Dios cuando le estaban pasando todas estas cosas tan terribles que le pasaron a Job. Y así lo vemos a partir del versículo 17, aquí en Job. Es un pasaje muy popular, es un pasaje muy bonito, muchos de nosotros inclusive lo hemos memorizado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pase lo que pase, Dios, yo voy a estar agarrado de ti, porque yo sé quién eres tú. Y aquí cuando dice, el cual hace mis pies como de ciervas, los ciervos son animales muy veloces. Tú me darás inclusive velocidad para correrle a los caldeos cuando vengan. Oh, voy a tener unas piernas de estatura olímpica, ¿no? Porque tú lo vas a hacer, me vas a dar la velocidad. No para que yo no muera, a lo mejor me muero en todo esto, sino para correr hacia ti y estar contigo en la eternidad misma. Y no solamente tendré velocidad, sino que tú me pondrás en mis alturas. En esos lugares altos en donde hay total protección de Dios. En esos lugares altos en donde, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice el versículo de Romanos, ¿sí? Dice Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Cuando vino el terremoto de 1985 aquí en la Ciudad de México, no sé dónde estabas tú, yo estaba fuera de la ciudad, pero mi familia sí estaba aquí, mis hermanas, y cuando regresé al día siguiente, que tuvo muchos líos para regresar, inclusive no hubo teléfonos por 2 o 3 meses, y mil líos que hubo aquí. Yo me acuerdo haber puesto en el periódico, en el Excelsior, lo pusimos este versículo, como la fuente de seguridad, no importa lo que pasara. Y dice el versículo de Salmos 46, versículo 1.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Solo el cristiano puede tener esto, Todos somos muy machos y muy valientes hasta que tenemos la muerte encima y entonces ya no somos tan machos. Y sin embargo, los cristianos sí lo eran, lo han sido por todos los siglos. Que ya los cristianos, los que ya no sabían qué hacer, los romanos estaban aventando a todos los cristianos a los leones, y en lugar de que hubiera una gran diversión, la turba estaba sorprendida y muchos se convertían al ver cómo morían los cristianos, con una fuerza, con una valentía, con una firmeza, porque sabían que esta vida no es lo importante, sino la vida eterna. Hubo mucha más conversión durante las persecuciones romanas que después, cuando ya Constantino se convirtió, en donde ya fueron conversiones falsas por querer estar con el Estado. ¿Sí? El cristiano tiene fuerza. El cristiano puede con las tribulaciones, y yo no sé cuáles tribulaciones tienes en este momento, tus cargas tienes. Pero siempre acordarte de que tienes un Dios grande, que inclusive ha permitido que tú tengas esas cargas, porque es lo mejor para ti. Ya hemos aprendido, ya lo dijimos aquí, que el sufrimiento, que el dolor es un amigo. Cuando te duele algo y realmente estás sufriendo, tu amigo te está avisando. Tienes que ir al doctor. Oye, ya llévame, ¿qué no ves cómo está el brazo? Y ahí te está picando, ¿no? En lugar de no hacer nada y que ya se te caiga de pudrido que está, ¿verdad? No, el dolor es un gran amigo, el sufrimiento es un gran amigo. Cuando lees la Biblia, Dios está susurrando. Cuando tienes alegría, Dios está hablando contigo. Cuando tienes sufrimiento, Dios está gritándote a ti lo que debes hacer. Pues qué gran enseñanza para nosotros el agarrarnos de Dios en nuestra vida diaria, porque en este valle de lágrimas, en este valle terrible, yo no sé cómo le hacen si no tienes a Dios en tu corazón. Parece que la pasan muy suave, pero no es cierto, esa es mentira. Es un mundo de muchas aflicciones, enfermedades, angustias y grandes desalientos. Así queremos también salir a la calle y decir a los demás: tú que tienes tantos problemas, vente a Cristo. Cristo es la solución. Él ofrece vida eterna, gratis. Él ofrece vida abundante, gratis. Y el cristiano va caminando como si se hubiera ganado la lotería, porque se la ganó. Mucho más que la lotería, la vida eterna. Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta noche, por tu gran misericordia para con nosotros, por tener este libro precioso que se llama la Biblia, que tantas enseñanzas nos da diariamente, y por tener ya la vida eterna asegurada en Cristo Jesús, porque tú fuiste el que la pagaste en la cruz. Señor, que eso se traduzca en que seamos los pregoneros, los mensajeros, los predicadores, que le digamos al mundo de afuera que en Cristo está la solución, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al cielo sino por Cristo. Te pedimos pues que nos lleves a las personas que están preparadas para escuchar tu mensaje, que vengan a la gran salvación que tú otorgas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.